Espera, ok, ahora sí. Entonces, si puedes, por ejemplo, al principio, vamos a ver ti, cómo te llamas, de dónde eres, cuál es tu relación a la interculturalidad. La interculturalidad es el tema de tener un contacto con otras culturas. Ajá. Bueno, está un poquito malo el audio, perdóname, Ah, no te preocupes. pero lo que quieres escuchar, bueno, que me presentara, ¿verdad? Mi nombre y cuál es mi relación con otras culturas. Listo. Ujú. Dale. Bueno, mi nombre es Nancy Chizaba, soy de Colombia y he tenido la oportunidad de viajar a 18 países, dentro de los cuales he vivido en 4 y pues básicamente he tenido como gracias a estos viajes pues he tenido como la oportunidad de conocer pues muchas culturas, muchas formas de ver y entender como los pensamientos de diferentes pues personas en diferentes lugares del mundo. Y obviamente en estos países he conocido no solamente las personas locales, sino también personas de otros países que también me han dado como una apertura más, pues sobre, sí, como una visión más amplia del mundo. Entonces, básicamente, pues he estado como muy relacionada. Siempre me ha gustado pues el tema cultural, siempre me ha llamado la atención conocer pues personas de otros países, porque siento que esto te da a ti como una posibilidad de ser más tolerante y de entender, por ejemplo, pues que no solamente lo que tú haces como cultura o lo que tú tienes como cultura es lo que hay, sino que hay más cosas más allá y pues eso es como importante, como aprender a conocer eso. Vale, qué guay. Vale. Entonces, ¿tú por dónde viajaste ahora? Dijiste 18 países. ¿Cuáles son? Bueno, ¿te los menciono todos? Vale. Bueno, te menciono. A lo mejor Eh, ¿dónde viviste? Dijiste que viviste en 4 de ellos. Ujú, sí, sí, sí. Bueno, de los países en donde viví fue México. ujú. Ahí estuve alrededor de un año. Y en los otros 3 estuve pues más que todo unos meses, pero pues básicamente viví allí, como fue Rumanía, que ahí fue donde te conocí, Bulgaria y Turquía. En esos Vale. 3 países viví por menos tiempo, pero bueno, fue ¿No? como, si no fueron como vacaciones como tal, sino fue realmente viviendo. Ok. Una pregunta que me parece bastante importante y bastante interesante es la pregunta de ¿qué aprendiste sobre tu propia cultura viajando en el mundo? Bueno, es que normalmente cuando tú estás en tu propio país no tienes la oportunidad de darte cuenta sobre como lo que tienes como cultura. Normalmente nosotros crecemos en nuestro país y no dimensionamos qué es lo que tenemos como cultura hasta que estás afuera, ¿no? Y empiezas a ver como, ok, yo estoy acostumbrada a esto, pero aquí tal vez no tanto. Lo que para mí es bueno, para otros lugares, en otros lugares no es tan bueno, o lo que para ellos es bueno, para mí como cultura pues no es bueno, ¿no? Por poner como un ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, esto te hace a ti ser como más receptivo, de cierta manera, como, ok, entender que hay diferencias y que no solamente pues llegas tú como, o sea, digamos que, o sea, tienes que de cierta manera, que era lo que te comentaba la vez pasada, ceder un poco. Entonces, entender que obviamente pues si tú estás en un sitio nuevo, pues obviamente las cosas no van a funcionar como tú estás acostumbrado a que funcionen, sino que en este país ya hay un sistema, ya hay unas reglas y tú como tal, pues obviamente las conoces y pues deberías en cierta manera adaptarte un poco, ¿no? A lo que hay, ¿no? ¿Tienes un ejemplo fijo, por ejemplo, de algo que aprendiste que es algo colombiano, que no es algo universal? Sí, a ver, digamos que yo creería, bueno, en cuanto a ver, espera, déjame pensar, como algo que no sea, no, pues yo creería que la cultura colombiana, tú sabes, somos una mezcla de muchas culturas, porque bueno, nosotros por nuestro pasado, pues tuvimos el tema de la conquista de España, Ujú. obviamente pues tenemos cosas como, compartimos con ellos muchas cosas en común,
También en algún punto hubo una migración de varios países, por ejemplo, de libaneses aquí en la costa, pues por el tema de que una vez una persecución a los otomanos, bueno, del Imperio Otomano, etcétera. Entonces los que eran libaneses católicos huyeron y llegaron aquí a Colombia, Venezuela, bueno, varias regiones acá. Entonces, digamos que hay una comunidad grande. Obviamente pues tenemos africanos, digamos que somos una mezcla de todo. Entonces, sí, en cierta manera, yo creería que pues en los lugares que he estado, digamos que notaba que más bien habían cosas como en común. Más que diferencias, sí habían muchas cosas como en común. Sin embargo, obviamente, digamos, bueno, sí tuve un choque cultural con un país que, pues, no sé si lo menciono. Sí, bueno, eso es la siguiente pregunta, que es ¿cuál es tu definición del choque cultural? Pues si puedes compartir una experiencia de un choque cultural que tuviste. Claro, para mí el choque cultural está en que, digamos, como yo como cultura, o sea, digamos dentro de mi conjunto, de mi sistema de costumbres, digamos que estoy como codificada de una forma, ¿no? Y el choque cultural entra cuando yo entro a otro sistema en donde tienen otras costumbres, otras creencias y que, pues, digamos, ahí no hay como, al principio no hay una cohesión, ¿no? Porque hay dos puntos muy diferentes, como opuestos, ¿no? Como polos opuestos un poco. Obviamente sí, para mí aquí es como, entra un poco ese tal, o sea, bueno, ese choque cultural, llamémoslo así, pero realmente es solamente como al comienzo, ¿no? Durar por años o sea, realmente solamente al principio, los primeros meses, cuando estás como en una nueva cultura. Entonces, sí sucede. ¿Dónde me pasó esto? En Turquía. A pesar de que yo ya había investigado sobre Turquía, para mí al principio, digamos que, vamos a decirlo, es que, bueno, por ejemplo, en Colombia nosotras las mujeres estamos acostumbradas a andar así como me ves ahora, sí, porque es un país tropical, ¿no? Lo mismo pasa en Centroamérica, en partes de México, digamos que y en muchas partes de Latinoamérica que no necesariamente son pues como por ejemplo Chile, Argentina, bueno, en muchos lugares las mujeres estamos acostumbradas a estar así pues destapadas, por así decirlo. Entonces obviamente para mí al principio pues sí fue como diferente, de pronto ya ver más mujeres cubiertas y obviamente pues no estaba acostumbrada, entonces obviamente al principio era como un poquito de, ¿qué está pasando? No, bueno, no sé, es normal, o sea, estamos acostumbrados a verle la cara a las otras personas, pero ya pues después con el tiempo, ok, ya esto pues pasa como un segundo plano. Otra cosa que me pareció curiosa es, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia estamos acostumbradas, las mujeres podemos sentarnos en una mesa con muchos hombres y esto es muy normal. Si tú te sientas en una mesa con tus amigos y tomas una cerveza, pues o sea, son amigos, no estás charlando con ellos, no pasa nada, ¿no? claro. Pero hacer esto sí me representó pues como no voy a decir que todas las ciudades de Turquía son así, porque yo me di cuenta que, por ejemplo, en Izmir las personas eran un poco más abiertas, en las ciudades que eran como frontera con Grecia, pero también las que están como cerca al Mediterráneo y esto, pues realmente no tenían como, o sea, realmente las personas tenían como otra, no les importaba lo que tú estabas haciendo, ni cómo estabas vestida, etcétera. Pero bueno, en Estambul, por ejemplo, yo viví en un barrio conservador, y claro, ahí fue como otro cambio de chip. Sin embargo, yo quise hacerlo así porque quería conocer, quería enfrentarme a esto, ¿sabes? Entonces, era parte de vivir, ¿no? De experimentar la cultura. Claro. Entonces, bueno, en ese momento, claro, me generó como inconvenientes porque había hombres que me decían como, ¿qué haces aquí sentada con nosotros? Las mujeres deben estar en otro lado, no sé, como... Pero obviamente pues ya después con el tiempo dices, bueno, o sea, yo no puedo decir que sea malo porque finalmente es como, es parte de sus costumbres, ¿no? Es parte de sus creencias. Ni tampoco puedo decir que mi forma sea la correcta porque pues también es parte de mi sistema de costumbres y creencias. Entonces, ahí es como ser tolerante, ahí no hay ni bueno ni malo, por así decirlo. Sí, sí, sí.
Ok, bueno, la siguiente pregunta es, ¿has tenido un conflicto con alguien que resultó como ser cultural? O sea, que descubriste después que el conflicto era cultural, no era algo personal. Ah, bueno. Bueno, sí, ahí repetiría un poco la historia de cuando estaba en la mesa con los chicos. Claro, el problema principal lo tuve con personas que eran, por ejemplo, de Uzbekistán, Ujú. de Argelia, o de, sí, de Argelia y de Uzbekistán. Entonces, claro, digamos que ellos no estaban como acostumbrados, no sé cómo funciona, pero claro, al principio era como, ¿por qué haces esto? Pero ya después es como, ok, en sus culturas pues no es como normal, o bueno, no sé, no está acostumbrado a que las mujeres se sienten a charlar con los hombres como si fuera otro hombre, ¿no? O sea, como, Sí, sí. como que, sí, es como cambia, ¿no? Sí, creo que fue la única experiencia, porque en los demás viajes pues no tuve así como ningún otro inconveniente, digamos, de tipo cultural, no. Ok, vale. Y finalmente, ¿te sorprendió, por ejemplo, alguna cultura por lo similar que es a la cultura colombiana? Bueno, digamos que otra vez volviendo a Turquía, a pesar de que parecía una cultura diferente, en realidad teníamos muchas cosas en común. Por ejemplo, el tema de la familia. En Turquía es súper importante la familia y me daba cuenta que como que las personas celebraban con ellos, como que la familia está en la parte número uno, ¿no? Como en la escala más alta. Aquí en Colombia es algo similar, la familia es lo número uno, las personas están con su familia y defienden a su familia. Entonces, como que en este sentido, pues bueno, hay otras culturas en donde la familia no es tan importante, sino más los amigos, por ejemplo. Los amigos son más importantes que la familia. Pero entonces, digamos, con Turquía encontré como esta similitud. Digamos, el tema también de como el ser trabajador, ¿no? Como de ponerle entusiasmo al trabajo que tú haces. Esto también lo encontré mucho en Turquía, las personas son muy trabajadoras y eso pues realmente me pareció, o sea, siempre ponen negocios, aquí la gente también es muy de negocios. Sí. Entonces, me parece que habían muchas similitudes en cuanto a negocios, en cuanto a la forma de la familia. Y me atrevería a decir también que otra cosa similar es un poco el elitismo. Lastimosamente, bueno, en Colombia somos un poco elitistas o hay una creencia del elitismo, ¿no? Ujú. Como, por ejemplo, los amigos, no, o sea, como las personas tienden a escanearte a ti, como, bueno, dónde estudiaste, qué ropa traes, esto, lo otro. En Turquía noté exactamente el mismo caso, entonces era como, yo decía, mira, Ya. como interesante un poco esto. Sí, sí, sí. Bueno, No, vale. se fue. Ah, ya. Se cortó un poquito, pero ahora está funcionando. Vale, perfecto. Pues esas es todas las preguntas. Y finalmente yo quiero, bueno, si puedes dar un consejo a una persona, por ejemplo, que está viviendo en una cultura diferente, bastante diferente a su cultura, a la suya. ¿Qué crees sería un buen consejo para esa persona? Bueno, yo creería que lo principal es que, bueno, yo sé que para muchas personas es difícil ser abiertas, eh, sea por un tema de cómo los educaron, o sea por un tema de pronto, no sé, creencia de cualquier tipo. Pero yo creo que cuando uno entra a una cultura nueva, debe tener como una disposición a que obviamente pues las personas van a tener curiosidad de ti, van a querer conocerte, van a querer saber muchas cosas porque pues obviamente el ser humano es así, ¿no? Curioso. A mí Ujú. me pasaba muchas veces las personas querían saber sobre Colombia, entonces yo no podía como, obviamente después de un tiempo, claro, como son tantos, pues ya como, ah, otra vez Colombia. Ya. ¿Qué quieres saber de Colombia, no? Pero yo creo que cuando uno está en este plan de pronto, digamos, viviendo ya en otro lugar, tiene que ser uno como, mejor dicho, es decir, ser supremamente abierto y estar como con buena disposición, a pesar de que de pronto pues llegues a un punto de que, ay, bueno, se vuelva como un poco repetitivo el tema,
pero la gente pues siempre va a tener como, eso sí, siempre es de que haya respeto, ¿no? Que por lo general siempre es así, desde que uno ve a unas personas que tienes buena disposición, de que realmente quieres estar en el país de ellos, realmente las personas por lo general tienden a ser como tolerantes y a aceptar. Obviamente no te voy a negar, hay veces vas a encontrar personas, no falta mala onda como decimos, pero no dejarse uno, siempre uno va a encontrar el que va a decir, ay, pero aquí no va a encontrar nada, para que se vino de tan lejos y aquí no hay nada que hacer, o no sé, por ejemplo, a mí muchas personas me decían, porque se vino desde Colombia a Turquía en su momento, ¿no? Y realmente, claro, uno de pronto se deja como, si de pronto escuchar como esos comentarios negativos, pues realmente vas a perder, ¿no? Porque esto siempre va a pasar, entonces depende de uno ser como fuerte, tener fortaleza, de que vas a encontrar gente bien y gente que de pronto te va a echar ahí como la mala vibra, ¿no? Claro. El comentario ahí. Pero sí, creo que el tema es eso, apertura y ser tolerante, obviamente. Y obviamente, pues, que hacerse respetar uno también, ajá. Ok, vale. Muchas gracias, Nancy, por esas respuestas. Y bueno, voy a parar